Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos acá en nuestra sala Ginit, nuestra sala de reuniones y encuentros formativos con el profesor Carlos López, que ya muchos de ustedes le conocen, es nuestro profesor estrella, me atrevería a decir, en todo lo que ha sido la batería de técnicas gráficas digitales por mucho tiempo. Sin embargo, también ha asumido las cátedras de diseño, específicamente diseño 2, está ahorita con nosotros acompañándonos en esa área tan importante. El profesor nos habla de rescatar el proceso de la conceptualización. Y para eso estamos esta noche aquí, para conversar con él sobre ese proceso tan importante para nosotros como creativos. Él nos va a ir contando todo lo que significa la conceptualización y desde luego vamos a dejar luego esta grabación en nuestro canal para aquellos que por una u otra razón no puedan acercarse a la sala. Gracias a Celeste por acompañarnos. Profesor, adelante. Gracias, profe, por la invitación. Agradecido entonces de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Y bueno, damos inicio al tema como tal. Básicamente nosotros entenderíamos la idea que es como el núcleo de un proyecto. Siempre todo surge de esa idea, de esa creatividad. Vendría a ser también como la semilla que brota y que da la esencia o el fundamento a todo trabajo visual. La idea como tal, pues se establece sobre la base y se desarrolla y se expresa mediante un conjunto de elementos gráficos, ¿sí? Esos elementos gráficos, si tuviésemos que analizarlos, vendrían a ser como los materiales que dan apariencia y existencia a la estructura de los mensajes visuales. Precisamente, digamos que con lo que estamos más familiarizados serían con lo que son los elementos de la comunicación visual bajo la categoría propiamente de lo que son visuales, lo que podemos observar como tal, y vendrían a ser lo que son las formas, ¿sí? Y esa forma tiene ciertas cualidades que vendrían a ser lo que es el tamaño, ¿sí? El color y la textura. Es, digamos que los elementos de la comunicación y el diseño con lo cual estamos más familiarizados y, digamos, son más fáciles de reconocer. Esto, según el autor Bucio Huang, en Fundamentos del Diseño Bidimensional, que vendría a ser una de las cátedras y bibliografías esenciales en los estudios de las materias iniciales en cuanto a la carrera de diseño, él establece 4 categorías y los visuales sería una de ellas. Perfecto. Ya que comentan lo del mensaje, pudiera ser una de las últimas categorías que tiene que ver con lo que son elementos de la comunicación visual, bajo la categoría de elementos prácticos. Esta categoría de los elementos prácticos tendrían que ver, digamos, con el resultado último en la conjugación de la estructura de los mensajes visuales, en los cuales se menciona todo el mensaje. Básicamente los elementos prácticos estarían lo que son la representación, que emula en base a elementos persistentes los toma de la realidad, el significado como tal, hablando propiamente del mensaje, con la cual involucra todo lo que son los símbolos y representación de esos elementos, y por supuesto la conjugación de estos elementos en el apartado de elementos prácticos, lo que tiene que ver con su significación y representación, pues obviamente también tiene que haber un propósito y una intención comunicativa plenamente canalizada. Esa sería la cuarta y última categoría. Si pudiésemos resumir entonces, los elementos conceptuales vendrían a ser los elementos o materiales principales o primarios con los cuales ellos se hacen ver, posicionar y entender o significar, ¿sí? Con lo cual, como comentaba al inicio de esta explicación, pues por supuesto estamos más familiarizados con los que están bajo la categoría de visuales, porque obviamente podemos reconocer pues una textura, ¿verdad? Porque los elementos tienen una textura implícita, con lo cual le da una cualidad visual interesante. El color, que propiamente tiene muchas connotaciones, lo que es la relación de forma, proporción, dimensión y jerarquía que lo establece, ¿verdad? Como también un apartado dentro de los elementos visuales y propiamente la forma como un contenedor visual. Bien, si estuviéramos en este apartado de la formación de nuevos conceptos, que básicamente si pudiésemos resumir qué es conceptualizar como acción propiamente, ¿verdad?
que involucra, por supuesto, el desarrollo de una habilidad. De por sí, cuando ustedes están ahorita en una fase de el concepto de ver cómo son las habilidades en cuanto al campo laboral, y una de ellas que se piden es conceptualizar, poder resumir en elementos visuales una idea, ¿verdad?, de algo específico que surge en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, una habilidad, conceptualizar vendría a ser lo que es redefinir nuevos conceptos. Recordemos que nada surge de la nada, todo está, y lo que nosotros lo fundamentamos es en realizar nuevas organizaciones. Entonces, conceptualizar es redefinir, ¿verdad? O establecer nuevas conexiones o nuevas relaciones. Propiamente el sol no sería un concepto, sino sería una palabra clave, porque tenemos entonces que asociar palabras que estén vinculadas, y la característica esencial que buscamos es que sean susceptibles de representación, ¿sí? Entonces, como tengo aquí por sí solo, pues no es un concepto, sino que deriva otras asociaciones o palabras claves que las pudiesen vincular, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, que podemos vincular simplemente a sol como calidez, energía y vitalidad, ¿sí? Sí, aquí se entiende un poco más incluso que el ejemplo anterior, porque si pensamos, yo decía sencillez, pero quizás no entró tanto comercio electrónico, sencillez, bueno, depende, para los que están acostumbrados sí, pero para otros no. En cambio, no hay duda de que el sol es calidez, es energía y vitalidad. Yo creo que el concepto tiene que ser algo no solamente adecuado al elemento visual o a la idea inicial, sino que además tiene que ser algo como que de consenso, que a todos nos parezca que efectivamente ese es un concepto aplicable. Es correcto, porque incluso una de las leyes, las Gestalt que hablábamos, tiene que ver entonces con la ley, por decir, de convención o de norma, donde estando nosotros en un contexto, estamos de acuerdo con ciertas cosas porque hemos sido educados y tenemos una experiencia para poder interpretarlo de esa forma. Yo voy a hacer un salto aquí antes de seguir con lo que es conceptualización, habiendo tratado lo que son los elementos de la comunicación visual, que vienen a ser los materiales, con los cuales hacemos todo ese tipo de conjugaciones, que hay ciertas características que tienen que ver con la cosmogonía o con la cosmovisión, para nosotros entender cuál puede ser el lenguaje en base a la psicología y la anatomía de las formas, ¿sí? Porque entonces determinados identificadores visuales, llámese logotipos, imagatipos, isotipos y todos los nombres derivados, dependiendo de distintas latitudes donde se trate, pero simplemente es un identificador que nos puede entonces connotar ciertas características. ¿Pero de dónde viene eso? Simplemente entonces por la comunidad o como visión, podemos establecer ciertas relaciones de equilibrio o de inestabilidad, de ascenso, de descenso, de dinamismo, de estaticidad, simplemente porque estamos conscientes de que hay un presente, de que adelante, ¿verdad?, nos suscita futuro, progreso o avance, y que atrás, ¿verdad?, lo que está atrás sería entonces pasado, estancamiento y retroceso. Recordemos entonces que en esencia establecer ciertos vínculos o asociaciones que nosotros gráficamente, ¿verdad?, estableciendo entonces los recursos más sintetizados, podamos generar ciertas ideas. Otra percepción que tenemos a bien por norma todos, el hecho de percibir algo abierto o algo cerrado como algo que puede estar fragmentado o algo que tiene cierta unidad. Fíjense entonces que si lo asociamos a sol, ¿verdad?, como vitalidad, como energía, como calidez, también el sol es representado con una forma geométrica perfecta, que sería el círculo. Y el sol, a nivel de las culturas, también ha cumplido ciertos ciclos, y en la historia del hombre y en las cosechas. O sea, hay una serie de elementos que nosotros podemos hacer uso para que determinadas formas, como un identificador, que su obligación no es que todo esté allí de manera explícita, sino implícita, puede entonces comunicar. Esa sería entonces la esencia. Entonces tenemos que algo abierto nos puede connotar algo que está fragmentado, incompleto, discontinuo o imperfecto, y algo que está cerrado, que involucra propiamente una figura euclidiana perfecta como es el círculo, unidad, ciclo, continuidad, o algo que tiene que ver con la perfección. Otro elemento característico que nosotros podemos entender de algo sentado y que es común,
lo que está arriba y lo que está abajo. Lo que está arriba tiene que ver con lo ascendente y por lo general siempre está asociado a la divinidad. Lo que está abajo al inframundo, ¿no? Y de ello entonces lo que nos puede connotar una simple flecha o un elemento direccional que esté en una configuración gráfica que nosotros hagamos para representar un concepto, tiene que ver entonces con el ascenso, con el descenso. Y lo que está en el medio tiene que ser lo terrenal o lo mundano, ¿sí? También algo que está a nivel del suelo se percibe como algo que está caído, ¿sí? Del suelo no pasa. Y también hay ciertas sensaciones o connotaciones de estabilidad por aquello del horizonte. De por sí es una regla, una norma que siempre se mantiene en fotografía, que no debes desbalancear o inclinar el horizonte, ¿sí? A menos que sea intencional o estés trabajando con diagonales. Pero obviamente se sabe si en el concepto, ¿verdad? Se establece que va a haber esa intencionalidad a priori o simplemente es un error, ¿verdad? Así como no es lo mismo si estamos tratando en fotografía las fotos en movimiento como un concepto gráfico para expresar algo o una foto movida, que sería un error, ¿sí? Entonces involucra mucho lo que es la intencionalidad con conocimiento de causa. Otra opción que interviene mucho, ya que estamos hablando del lenguaje de las formas y todos los elementos que las involucran, tiene que ver mucho con una dualidad. Fíjense, teniendo en mente entonces, pues por supuesto, la psicología es inherente al estudio de múltiples disciplinas. Y obviamente si nosotros tenemos que estructurar un mensaje y queremos que sea lo más efectivo posible, tenemos que entender cuál es el comportamiento de las formas a nivel de organización y de percepción y a nivel de su anatomía, qué puede implicar o qué representa. Entonces, la psicología, la anatomía de las formas, indica, por ejemplo, tratando en las formas básicas o esenciales o fundamentales, el círculo, adaptabilidad, movimiento, creatividad, ciclo y perfección, ¿verdad? En el caso de el cuadrado o el rectángulo, solidez, seguridad, fortaleza, orden o tradición. Pero fíjense entonces que dentro de los elementos del diseño, si atendemos a lo que es la direccionalidad o la posición, pues por supuesto, esta estabilidad que tiene este elemento se va a ver afectada si yo le cambio su posición, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que una forma esté ubicada sobre su arista o sobre su base a que esté descansando en punta o en vértice. Aquí el sentido cambia totalmente, que es un poco con lo que tenemos con respecto al triángulo, que es una forma también muy utilizada en los símbolos de identidad de grandes empresas y de grandes marcas multinacionales. Entonces, no es lo mismo esta forma, en este caso el triángulo de esta manera, a de esta, ¿sí? Inicialmente entonces posicionado sobre su arista o sobre su base, en base a la psicología, indicándose enfoque, crecimiento, poder, avance, vitalidad y justicia. Dentro de las formas poligonales, son formas perfectas, ¿verdad? Unidad, inteligencia, dirección, armonía y fortaleza. Otras formas asociadas o derivadas que también son muy utilizadas, por ejemplo, la estrella, sueños, sanación, espiritualidad, también se utiliza como sinónimo a nivel gráfico de calidad, de resalte o para destacar algo, ¿verdad? Con una estrella. La cruz, unidad, equipo, colaboración y asistencia. Entonces quiere decir de que no es aleatorio porque ciertas organizaciones, ¿verdad? Utilizan ciertos identificadores con unas características gráficas muy específicas porque por supuesto suscita algo en el observador. Por ejemplo, la espiral. Ya pasamos aquí entonces a una forma bastante fluida en la cual tiene implícitos conceptos como continuidad, imaginación, creatividad, relatividad y energía. Una línea ondulada, movimiento, benevolencia, amistad. Y propiamente segmentos rectos, pero haciendo uso de esta direccionalidad que comentábamos. En vertical, equilibrio, balance y fortaleza. Si está en horizontal, un poco lo que hablábamos, tenemos un referente que es propiamente el horizontal de la naturaleza. Enlace, comunicación, calma y tranquilidad. Y pueden haber muchos más conceptos asociados, como conexión, ¿verdad?
Una diagonal descendente, dinamismo, alteración o caída. Lo que hablábamos de ascenso y descenso. Hacia adelante, progreso, hacia atrás, involución, ¿verdad? Rectas ascendentes, dinamismo, alteración, crecimiento, positivismo, ascenso, elevación. Hay muchas palabras asociadas o derivadas. La calidez la pudiésemos plantear en base a una paleta cromática, ¿verdad? O sea, en base a uno de los atributos dentro de la categoría de los visuales con el color, ¿sí? La energía, entonces estamos hablando de que pudiera ser algo radial. Recordemos entonces que al obtener elementos sencillos podemos generar ciertos patrones y uno de los fundamentos de diseño dimensional sería entonces la radialidad, elementos que nos ofrecen ese tipo de apreciación visual y psicológica. Y la vitalidad de un círculo como algo completo, como un ciclo, ¿sí? Esto, por supuesto, deriva muchos más conceptos, como por ejemplo que un ciclo a través de un círculo, que es una forma completa y que es una forma perfecta, ¿verdad? Lo podemos asociar a la vida, que propiamente cumple y tiene ciclos. Y un ciclo como tal hace un recorrido y llega a un punto de inicio, ¿sí? Se resetea. Y obviamente ese recorrido en base a un ciclo genera movimiento, ¿verdad? La vida propiamente, cumpliendo sus ciclos, tiene una libertad. Y si un ciclo se completa, hay una plenitud. Entonces, fíjense todas las ideas relacionadas que nosotros podemos extraer propiamente de una palabra. Entonces, quiere decir que sol, propiamente, él por sí solo, ¿verdad? Puede ser el concepto generador para nosotros alimentar ese concepto y propiamente vincularlo con una frase completa y con elementos gráficos en los cuales podamos establecer, de repente, si estamos en el caso de un identificador visual, poder ver cuáles son las características que pudiésemos nosotros otorgarle y representarlo. Esté saturado de tantos elementos. Entonces, como bien comento, en dibujo se aplica muchísimo eso. Aprende todo bien, perfecto, y luego sí, hazlo totalmente distinto, ¿sí? Y entonces ahí veríamos que la persona no está dibujando de esa forma, no porque no sepa dibujar, sino que precisamente ya ha conocido todas las normas, todas las leyes, todos los procesos para hacer ciertas combinaciones y de hecho crear, pues, digamos, un nuevo estilo que puede ir incluso en contra de esos primeros aprendizajes, porque simplemente ya lo hacen con criterio, pues. En conclusión, la conceptualización es obtener metáforas visuales. ¿Sí? Nosotros siempre hacemos la traslación de sentidos y de significados. Utilizamos entonces este concepto como figura retórica para establecer comparaciones implícitas. Como te digo, no necesariamente están explícitas, sino están implícitas. Si nosotros establecemos la comparación de un identificador visual, que sería un logo, un imagotipo, un símbolo de identidad de una empresa, él no tiene el compromiso de comunicar todo lo que la empresa, el bien, servicio o producto ofrece. No está bajo su responsabilidad él hacerlo. Él es un identificador. La responsabilidad de todo esto que les acabo de comentar está a cargo de lo que es la campaña, ¿sí? Y que propiamente la marca vaya evolucionando y se posicione. Entonces, el identificador solamente va a ser el elemento en el cual, una vez que se hace este tipo de trabajo, va a estar detrás de todos esos significados. Y por sí solo, él va a expresar eso, pero por supuesto requiere un nivel de convención, de educación, de preparación y de entendimiento de todo este tipo de procesos. Entonces, como les comento, en conclusión, la conceptualización es simplemente obtener metáforas visuales.